de la condenación. Y hoy pues, fíjense de que es bien curioso porque hoy en las congregaciones casi no se toca de esto. Y fíjense que leyendo, y si prestaron cuidado a lo que mi hermano Gonzalo había escudriñado, la mayoría de las citas que él vio están en los evangelios, y en la mayoría de los pasajes de los evangelios fueron citados por el Señor Jesús. Entonces podemos ver que Jesús le dio tanta importancia a hablar de la condenación y del infierno para que la gente se salvara de ahí, que yo he encontrado 70 versículos referentes al infierno en los evangelios, y la mayoría de esos fueron en palabras del Señor Jesús. Entonces, si Cristo le dio importancia a acelerar el mensaje de que hay un lugar de condenación, es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. Voy a confirmar la palabra del Señor, y yo quiero que también tengamos cerca por ahí al Evangelio de San Lucas también, porque por ahí vamos a ocuparlo bastante en la historia del rico y Lázaro. Bien, mi hermano, por si alguno no escuchó, se le olvidó, vino después, Mateo 25, capítulo 41 y el 46. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren, hoy en día una de las doctrinas más grandemente contradecidas a nivel científico y social, donde el diablo ha tratado de desmeritar, el diablo ha tratado de confundir, el diablo ha tratado de engañar a la humanidad, es hacerle creer que haciendo lo malo no le va a pasar nada. Hoy en día podemos ver tanta gente que tiene argumentos fuertes para refutar de que hay un lugar donde la gente, si se portó mal en vida, dará cuenta y le tocará condenación. Usted se mete en el internet, usted busca en el YouTube videos y le va a encontrar sin número de gente que dedica tanto tiempo para decirle a la humanidad que el infierno no existe. Y el problema es que muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos convertidos en el Señor, a veces hasta dentro de nosotros hay dudas respecto de eso. A veces no alcanzamos a entender cómo, siendo un Dios de grande bondad y misericordia, haya preparado un lugar tan terrible para toda la gente malvada y perversa. Y fíjense que esto es bien importante, porque nosotros en
bien frescos y tranquilos y bien despreocupados cuando el mundo se pierde sin Dios y sin esperanza. Cuando muchas veces familiares de nosotros mismos y no hacemos nada por salvarnos de llegar a ese lugar. El racionalismo hoy en día es uno de los grandes contradictores de esta doctrina. Los científicos refutan que hay un lugar de tormento. Los científicos han evidenciado que la vida llega hasta donde la persona muere. Pareciera como aquel refrán que dice: muerto el perro, se acabó la rabia. Y pareciera que ahí se acaba todo, y ahí se termina todo, y ya no hay conciencia de nada. Pero la Escritura no enseña eso. No. Y el problema es que a esta gente, muchas veces agnósticos o ateos, están en contra de estas enseñanzas. Porque muchas veces dicen que nosotros como cristianos las predicamos para darle miedo a la gente, para que la gente tenga temor. Pero déjenme decirle que no es por infundir miedo, es para percibir a la humanidad que tarde o temprano la muerte lo va a llevar, y qué será de él se juzgará de acuerdo a su obra. Y de eso nadie escapa. El mundo y los científicos, desde los alquimistas de los siglos pasados, han tratado de encontrar la cura a la muerte y no han podido. Ellos buscaban el elixir de la eterna juventud para tratar la manera de que ellos no llegaran al punto de la muerte, pero todas las teorías y todos los experimentos han fracasado, porque en esta palabra hay un mandamiento que establece que está escrito que los hombres morirán una vez y luego en juicio. Y por más que intenten, no van a lograr, porque aquí hay un límite que fue establecido al hombre, y el que lo dijo es veraz y es verdadero. Entonces debemos nosotros de tener claridad que también a nosotros estamos en el mismo peligro si no nos guardamos. Porque hay quien cree, y luego una de las falsas doctrinas dentro de congregaciones cristianas es la incredulidad del infierno, porque venden a un Dios perdonador y bondadoso, a un Dios misericordioso que no es capaz de darle un castigo al hombre. Pero la Escritura enseña que Dios es amor, pero también mata gente. Dios es bueno, pero mata gente. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Mire, vámonos a la primera cita, que la tengo en Romanos 11, 22. Y miren lo que dice ahí rapidito. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y es bueno Dios, y es bondadoso, pero Pablo dice es severo. Debemos de conocer que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Debemos de conocer que en la santidad de Dios no cabe la inmundicia ni la pecaminosidad del hombre. Por lo tanto, si el hombre y la mujer no se arrepiente de su mal proceder, entonces su proceder malo lo llevará a la condenación. No es que Dios lo va a condenar, no, se condena a sí mismo por su mala conducta. Mire, Hebreos 10:31 también hace referencia a una parte muy importante
en las manos del Dios vivo. Entonces estamos dándonos cuenta que Dios, aunque es un Dios de amor y misericordia, también es Dios justo y duro para con la maldad. Hay religiones y sectas que no quiero mencionar, pero que ustedes conocen, que venden un evangelio totalmente diferente. Y es precisamente por eso, porque el diablo ha metido para que la gente entre en un acomodamiento, en una relajación de que no le va a pasar nada. Pero hoy vamos a ver que no es así. Miren, quiero comenzar esto así, de manera rápida, tocando unos puntos que mi hermano ya nos trazó muy bien. La palabra infierno originalmente no es escrita por las personas que escribieron la Santa Escritura. La palabra infierno es una transliteración que viene del latín, que significa infernus, o sea, profundidad o un lugar que está por debajo. Y se le atribuyó por el significado de las palabras originales del hebreo y del griego. En el idioma hebreo se ocupaba una palabra que se llamaba Sheol, y en el idioma griego se ocupó otra palabra que se llamaba Hades. Pero encontramos en el idioma del Nuevo Testamento una palabra que fue recogida del Antiguo Testamento, y esta es el Gehenna. La palabra Gehenna es un acoplamiento de un lugar que existía en Jerusalén y hace referencia al infierno como tal por las situaciones históricas que acontecieron en ese lugar. Primero, en 2 de Crónicas 28, si nosotros nos vamos para ahí, vamos a encontrar una parte muy importante acerca de un rey. Fíjese que el reinado de Acaz está aquí marcado en la Escritura como un reinado que era contrario a la voluntad de Dios. Y el reinado de Acaz, dice la Escritura, que él, antes de andar en los caminos de los reyes de Israel, él fundó imágenes a los Baales y en el lugar de los hijos de Hinnom, en el valle de los hijos de Hinnom, que era conocido como el Gehenna, allí él quemó incienso y sacrificó a Moloch, sus hijos, quemándolos en el fuego. Entonces, vemos nosotros que ese lugar era un lugar que realmente no simbolizaba algo bueno. Aparte de eso, fue ocupado tiempo después como el basurero municipal, donde ahí iban a tirar todo por el camino del estercolero. Llegaban y tiraban toda la basura en ese lugar. Y en el 70 después de Cristo, cuando Roma pelea contra Judea, dice que la historia que alrededor de 600.000 hombres fueron muertos y sepultados, los fueron a aventar ahí, al valle de los hijos de Hinnom. Entonces Jesús menciona al infierno como el que era, para hacer una comparación de lo que para los judíos representaba aquel lugar, que era un lugar donde había ahí lugar de muertos, un lugar sucio, un lugar donde allí se hacía o se quemó a personas como un sacrificio de los dioses paganos. O sea, un lugar horrendo. Entonces él viene y hace referencia, pero déjeme decirle una cosa. En el Antiguo Testamento no existía la diferencia entre infierno y lago de fuego, porque el Apocalipsis todavía no había sido revelado y no se conocía esa diferencia, sino que la gente, los humanos, comprendían que solo había dos caminos: un camino de
salvación y un camino de condenación. Pero esa diferencia entre infierno y luego lago de fuego y este temporal y el otro eterno y por ahí, esas cosas no se conocían. Todavía el Apocalipsis, Juan no le había sido revelado, no conocían todavía esa parte del juicio final, sino que ellos conocían nada más. Por eso hay una diferencia de significado, porque el Sheol en hebreo significaba la morada de los muertos. Independientemente el muerto era bueno o el muerto era malo, iba al Sheol. Por eso por allá en el Salmo 16 él dice, tú me librarás mi alma del Sheol y verás que harás que tu santo no vea corrupción, haciendo referencia a que iba a resucitar de la sepultura, porque se consideraba a ese lugar iban todos los que morían. En el Nuevo Testamento, como ya había una claridad más de la Escritura y ya existía la Torá y existía también la parte de los escritos de los profetas, ya había un panorama más claro acerca de la eternidad de la humanidad. Entonces, ya en hebreo, la palabra Seol dejó de ocuparse y se cambió por la palabra Hades. Pero la palabra Hades ya era referida específicamente para aquellos muertos que morían impíos y pecadores. Por eso en el Evangelio de Lucas vemos que el maestro dice, y el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y de lejos dice que vio a Lázaro, pero no en el Hades, sino en el seno con Abraham. Entonces ya ellos comprendían que ya había una separación de dos lugares, uno para los salvados o los buenos y uno para los malos, para los condenados. Entonces vemos cómo la concepción del infierno se venía moldeando o madurando desde antes. Entonces nosotros podemos ver que luego ya con la Biblia resuelta y el Apocalipsis ya establecido, ya entonces entramos a un nuevo concepto, siempre de condenación, que se conoce como lago de fuego. El tormento de todos los condenados es eterno. Desde el momento en el que muere y va al infierno, comienza su castigo y su condenación. Pero el infierno como tal es un lugar temporal. Mi hermano lo citó en Apocalipsis y dijo que la parejita iban ahí los dos. ¿Ya? El infierno entregó a los muertos y lo lanzaron al lago de fuego. Entonces allí, el lago de fuego ya es el lugar eterno donde ahí van a estar todos después del juicio. Esto es como cuando llevan preso a alguien y lo llevan, no lo llevan allá al final, ni solo al hotel, sino que lo llevan a una barcolina de una delegación de policía, esperando un juicio. Y después de eso, va siempre, ya estaba preso ahí, en la barcolina ya estaba dentro de la celda, pero en un lugar temporal. Cuando ya el juez dice condenado y le dice la condena 20 años de cárcel, lo sacan de ahí y lo llevan a otra celda donde ya iba a cumplir su condena. Lo mismo surge con ese. Van al infierno, ahí están en condenación, son sacados para juicio y después del juicio sigue su castigo por la eternidad en el lago de fuego. No sé si me doy a entender. Ya del lago de fuego ahí no sale nada. Entonces es importante entender eso. Luego, fíjese que en 2 de Pedro 2:4 encontramos aquí un pasaje que es muy parecido acerca del infierno, pero tiene otro nombre. Miren, en 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, la palabra griega es al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí
la transliteración al español, usted vuelve a leer en su Biblia, dice infierno. En el griego original dice Tártaro, haciendo referencia a ese lugar especial donde hay prisiones para huestes celestiales que se rebelaron en contra de Dios en la eternidad pasada, y Dios los ha metido en esa prisión, así como nosotros conocemos, allá le dicen la esperanza, el penal de la esperanza, le llaman el secor, le llaman el otro. Entonces los entregó a la prisión llamada Tártaro, que está ahí mismo, cerquita del infierno, reservados para el día del juicio y para meterlos al lago de fuego. Allí están estos encarcelados ahí, esperando el día del juicio. Es otro nombre haciendo referencia al mismo lugar de condenación. Por eso la palabra infierno hace referencia a todos estos lugares que en los idiomas de ellos tenían palabras distintas. Eso quiero que lo quede bien claro. Bien, hay una pregunta bien importante. ¿Dónde está el infierno? Porque el infierno es muy diferente. Y mi hermano lo dijo, yo pensé que iba a irse por ahí, yo dije, ya me quitó el punto. Porque el lago de fuego es otro lugar muy diferente y no está en el mismo lugar donde está el infierno. Mi hermano lo mencionaba, mire, Números 16, 32, 33, dice la Escritura, en Números 16, 32, que la tierra se abrió. Mi hermano lo leí. Y se los tragó vivos a los hijos de Coré. Y los metió, los pagó al Seol, allá, al lugar, como castigo por su maldad. Entonces, el infierno está en el centro de la tierra. Antes de que los científicos descubrieran, ya la Biblia lo decía. Antes creían que el centro de la tierra era unas rocas, y cuando comenzaron a perforar se dieron cuenta que el centro de la tierra es fuego y azufre, tan grande que las máquinas que ellos intentaban para llegar al centro se derretían porque la temperatura es tan grande y solo habían perforado un 5% de la corteza de la tierra. Ni siquiera habían llegado a la mitad. Y ya no pudieron seguir porque no hay un elemento que resista el calor y la temperatura. Entonces concluyeron que el centro de la tierra no era roca como ellos creían, sino que es fuego y azufre, y la Biblia enseña que ahí está el lugar de condenación. Bueno, tienen otro texto, la Escritura enseña. Y dice Pablo que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y quién es este que subió? Dice, sino el mismo que también bajó a la parte más baja de la tierra. Entonces, el infierno sí, pero el lago de fuego no. El lago de fuego está en un lugar que no sabemos. No le voy a decir porque la Biblia no lo dice. Y mi hermano lo citaba. Y él decía que cuando estos arrojaron todo, la tierra huyó y el mar huyó y no hubo lugar para ellos, y el que no se había inscrito lo tiraban al lago de fuego. Ahí estaba cerquita, pero no estaba ni la tierra ni el mar. Sea fuera del planeta, a ver en qué parte del universo, sino por allá lo tienen preparado. Siguiente pregunta: ¿tiene gente el lago de fuego? Actualmente no. El lago de fuego ahorita está nuevito para estrenarlo. Está para estrenarlo. Entonces, mi hermano mencionó una de las características del infierno. El infierno es un lugar de un fuego inextinguible. O sea que no hay bombero, ni hay extintor, ni agua que pueda apagar la llama de ese lugar. Mire, aquí atrásito de donde nosotros nos hemos quedado, porque mi hermano estaba en el 25,
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Haciendo referencia a ese lugar. Marcos 9:43 también nos hace referencia a otro momento muy importante. Miren lo que dice aquí Marcos. Dice 9:43. Ahora. Y si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor que entrar en la vida manco que teniendo tus dos manos al infierno, al fuego que no se puede ser apagado. Entonces, en ese pasajito del 42 al 47, ahí menciona como 4 veces lo mismo, que el fuego no se apaga. Y si tu pie quítala, y si tu ojo sácala, y si tu mano quítala, y en todo dice, donde el fuego no se puede ser apagado. Entonces es un fuego inextinguible. Pero donde quiero quedarme bien cabal para lograr entender esto, es que veamos Lucas 16 del rico y Lázaro, porque es la única historia que nosotros tenemos contada de los labios del maestro, con nombre de lo que ahí sucedió, para entender cómo es ese lugar. Y dice acá que es un lugar de recuerdo. La gente piensa que cuando el hombre y la mujer mueren, ya no hay conciencia de ellos. Pero el rico en el infierno se acordó que tenía hermanos que estaban en casa de su padre y que no querían servirle al Señor. Y querían que mandaran a Lázaro de allí como prueba viviente de que ese lugar era terrible para llevar la noticia, porque él no quería que sus hermanos llegasen a ese lugar. Pero hay una verdad que le dice que una vez se llega allí, no hay quien salga de ese lugar. Por lo tanto,
siempre en San Lucas 16, ahí estoy, le dijo, los de allá no pueden pasar para acá, ni los de aquí para allá, porque hay una cima con S, no con C. Si usted la lee ahí, hay una cima con S. Cima con S significa un hoyo profundo, no una cima de que ahí en la punta de la montaña, no. Una cima con S, o sea, había un hoyo profundo que impedía que aquellos de allá abajo pudieran subir ahí donde estaba el pobre Lázaro. En un sentido de separación. Allí no está la obra de Dios. Allí no hay ayuda del Espíritu Santo. Allí no hay consuelo. Allí no hay fortaleza. Allí ya no hay misericordia. Ahí ya solo es un lugar de sufrimiento, donde la ira divina de Dios es derramada para contra ellos. Miren lo que dice Apocalipsis 14:10. Dice acá la Escritura, mire, 14:10. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, ni siquiera diluido, imagínense, puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué te digo? Mi hermano ya lo dijo, yo no les quiero quitar mucho tiempo, yo me voy a saltar y solo quiero mencionarles algo. Es un lugar eterno, como ahí ya ustedes lo leyeron, y fíjense de que la palabra eterno en la Escritura es ainoios, que viene del griego, que significa que no tiene caducidad o fin. Esa palabra se ocupa para referirse a Dios cuando dice yo soy el principio y el fin. Está hablando de aionios, que quiere decir eterno. Y en la Escritura hay 71 veces mencionada la palabra eterno en el Nuevo Testamento. 64 veces es referida a Dios y a su poder, y 7 veces es referida al infierno. Daniel 12:2 dice que unos son resucitados para vida eterna y otros para y vergüenza perpetua, siempre. Mire, aquí donde nosotros nos hemos detenido, aquí en Mateo, donde nosotros nos hemos detenido, en el 46 dice, e irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Los ocupantes del infierno, mire, solo se los voy a leer por honor al tiempo. Mi hermano ya lo dijo. Por eso estoy tranquilo que por lo menos se tocó dentro del tema. Satanás, el anticristo, el falso profeta, los ángeles caídos que hayamos leído, tanto en Judas también, que los menciona, y en Pedro. Judas Iscariote tiene un lugar ahí también, según Hechos 1:25. Y aquí donde quiero quedarme, todos los que no se guardaron en el Evangelio de vida eterna. Apocalipsis 21:8 da una lista. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, y todos los mentirosos tienen un lugar en el lago que arde con fuego y azufre. Y yo quiero aquí detenerme, y perdonen si les quito unos minutitos después del tiempo, pero quiero amarrar esto
con lo que dice Mateo 11:20. Mire, dentro de este lugar tan terrible van a haber diferentes grados de condenación, porque no todos tendrán, aunque sean en el mismo lugar, no todos serán atormentados en el mismo nivel. Y se acuerdan cuando predicamos con hermano Jesús el mensaje de Santiago del domingo pasado, y yo les hacía referencia en que habían quienes, conociendo lo bueno y no hacerlo, ese pecado era mayor que el que en ignorancia del conocimiento de Jesús pecaba. Pues mire lo que dice acá, Mateo 11:20, aquí atrásito lo tenemos. Mire lo que dice Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, hablando de Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y ya Sodoma había recibido su castigo en la tierra. Bueno, necesita otro, mire, corra ahí para Lucas 12, mire lo que dice acá Lucas 12, aquí lo tengo, mire, Lucas 12:47, mire, esta es una parábola de un dueño de una hacienda que se va y deja encargado a un siervo, y entonces él dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer la voluntad hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Rapidito, corra ahí para el capítulo 20 siempre de Lucas, mire, 20:45, mire lo que dice. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y el último pasaje que tengo está en Juan 19:10. En Juan 19:10 dice, Juan 19:10 dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba.
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, hablando de Judas. Entonces vemos que el Señor Jesús está haciendo referencia, como Santiago lo dijo, todos aquellos que han recibido y que saben hacer lo bueno, no lo hacen, sino que le dejan rienda suelta a la carne, haciendo las obras de la carne, son los que en el lugar de tormento tendrán mayor condenación. Porque la Escritura enseña que los que pecan voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más remedio que hacer por su pecado, sino le espera nada más una horrenda expectación de fuego y de hervor que ha de devorar a los adversarios del Señor. Entonces es necesario que nosotros entendamos que nosotros que hemos puesto la mano en la mancera del arado, si nosotros volvemos a ver atrás, la condenación que nos espera es mayor que si nunca hubiéramos venido a los pies del Señor. Por lo tanto, conviene a la iglesia guardarse, porque el escritor decía, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante hasta alcanzar las promesas del Señor. Así que no es de confiarse, porque aunque originalmente el lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles, también hay lugar para todos aquellos que no quieran moldearse a esta palabra. Por lo tanto, es necesario que dentro de nosotros nos examinemos a nosotros mismos para ver si hay algo que nos estorbe de poder volar y entrar a las mansiones eternas. Cada uno de nosotros debemos de ser juez de nuestra propia vida, a fin de que nosotros discurramos si estamos en algo que no le agrada al Señor. Que el Señor pronto viene y busca una iglesia sin mancha y sin arruga, porque una vez pecamos, aunque nos untemos lejía, aunque la magia blanca sea la mejor, aunque el mejor detergente compre, el pecado no puede ser quitado. Pero esta tarde hay algo mejor que la lejía y algo mejor que el detergente, y se llama la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Si puede limpiar los pecados. Oh, gloria a su nombre esta tarde. Oh, bendito el Señor. Por lo tanto, es necesario dejar toda malicia y toda inmundicia de la carne, porque nos hará llegar a ese lugar de condenación que no queremos. Y nos va a hacer entrar allí, y como lo hemos leído, el castigo es eterno. Así que es necesario. Hoy en día se ha mezclado mucho el mundo y el pecado dentro de las congregaciones. Hoy en día, jóvenes, doncellas, el problema es que muchas veces creemos que porque por allá, lejos del templo, no hay nadie que nos vea, tenemos la libertad de poder obrar o cometer pecado, pero se nos olvida que la Escritura enseña que para Dios lo mismo le es las tinieblas que la luz. Aunque se esconde en lo más oscuro, aunque se vaya al lugar más lejos, aunque esté en el sótano más profundo, pero el ojo de Dios lo sigue viendo y está atento a cualquier cosa que hacemos. Jóvenes cristianos con novias mundanas,
que creen que porque los papás o el ministerio no se da cuenta, pero allí está el ojo de Jehová que nos está viendo. Muchachas que allá llevan en el bolsón el pantalón o la falda corta para que cuando pasen por la casa del ministro no lo vea, pero el ojo de Jehová lo está viendo. Hombres y mujeres, 3 de la madrugada en el celular, chateando como inconverso con gente impía, en vez de hablarle del Señor, comportándose como ellos, aunque se tire la colcha encima para que el papá no lo vea. La gloria de Dios, el ojo de Dios está allí con usted, en esa cama, en ese cuarto, y no hay lugar donde esconderlo. El Señor nos ayude, gloria a Dios. Porque muchas veces se está perdiendo la santidad a Jehová en las congregaciones. Volvemos esto como una reunión social, porque vivimos sin tener conciencia que el infierno es real y quema. Porque hemos perdido el temor que si seguimos en el mal camino nos espera el lago de fuego. Nosotros vamos a hacer lo que nos vamos a ir a inaugurar si no nos guardamos. Es necesario que dentro de nosotros reconozcamos aún aquellos pecados que están en oculto. Porque hoy en día ya comienzan la vanidad y la malicia en las hermanas. Y yo les estoy hablando de lo que se ve. Ustedes saben lo que no se ve, Dios lo sabe. Y de repente ya la ceja ya no es gruesecita como antes. Y de repente la uña ya no es rosadita como normalmente es. Ya se volvió como que estuviera enferma, amarilla. De repente ya no es del vestido paletoneado. Ya se tiene que poner una toalla encima porque cuando se sienta todo enseña. Porque estamos perdiendo el temor. Porque estamos perdiendo la santidad. Porque se está perdiendo esa comunión con el Padre. Y no se puede servir a dos. O somos de uno o somos del otro. O estamos en la mesa del uno o en la mesa del otro. Pero no hay comunión de Dios con las tinieblas. No hay comunión del mundo con Cristo. Porque todos nosotros en nuestros delitos y pecados, nosotros íbamos arrastrados a este lugar de sufrimiento. La Escritura enseña que todos los hombres, la muerte reina. Que no pecaron como Adán, también estaban dentro de pecado. Pero alabado sea el Señor, que dice en la Escritura que el don no fue como la transgresión, porque por la transgresión de uno todos fueron constituidos pecadores. Por medio de las muchas transgresiones uno nos constituyó a todos justos. Y el apóstol enseña, había una acta contraria a nosotros, el cual dice que nos declaraba propiedad de Satanás, el cual decía muerte, el cual decía condenación, el cual decía infierno, el cual nos tocaba al lago de fuego, el cual nos tocaba separación perpetua de Cristo. Pero vino el Señor Jesús, alabado sea su nombre, que no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que dejando su trono, dejando su inmortalidad, dejando su adoración celestial, dejando su realeza, dejando su poderío, dejando todo imperio, dejando toda potestad, se humilló hasta lo sumo y vino a vivir en medio de nosotros.
Y Pablo dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios dice que lo levantó hasta los cielos y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Cristo se doblará toda rodilla. Allá en el cielo se dobla, acá en la tierra se dobla y abajo de la tierra se dobla, porque los aires conocen la autoridad de Cristo. Amén. La tierra conoce la autoridad de Cristo. El infierno conoce la autoridad de Cristo. Los demonios conocen quién es el Señor. La hueste de maldad saben quién es el Nazareno. Todos los demonios saben que la autoridad de Cristo es mayor que todo. Y agarrando el acta contraria, oh, gloria a Dios, la clavó en la cruz. Oh, bendito el Señor. Por eso nosotros, dice Pablo, estamos con Cristo justamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Porque lo que vivimos en la carne, lo vivimos para la gloria de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hay salvación del infierno, hay salvación de la condenación, hay esperanza para la humanidad. Cristo Jesús, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, las puertas se abrieron, aquel hombre desaheció el costado y mandó sangre y agua para salvación y purificación de la humanidad. Hay esperanza, pero nos resta a nosotros guardarnos hasta el día de su venida, para que podamos, en lugar de estar a la izquierda, como dice el pasaje, estemos a la derecha. Porque los de la derecha les dirá, bendito de mi Padre, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero allá habrán unos que dirán, Señor, pero yo en tu nombre echaba demonios, pero yo en tu nombre hablaba nuevas lenguas, pero yo en tu nombre hacía milagros. Y él les dirá, no los conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno. Así que esta tarde espero que nos hayamos dado a entender con mi hermano y que haya quedado claro que es un lugar tan verídico, pero que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Esto es a nosotros, no los que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cantémosle al Señor, que la paz de Cristo sea con todos. Dios le bendiga. Amén.